Hola amigos de Contexto, aquí como todos los días le traemos un tema de actualidad interesante, en este caso de política internacional, y vamos a hablar de Colombia y de las elecciones del próximo 27 de mayo, donde se elegirán pues los candidatos presidenciales. Justamente ya hace unos días estuvieron ellos eligiendo los candidatos congresuales y pues hubo de todo, incluyendo incluso pues producto de las negociaciones, incluso candidatos de la FARC, donde 5 ganaron en la Cámara de Representantes, como ellos le llaman a los diputados, y 5 en la Cámara del Senado. De manera que ya van a tener sus representantes, aunque el candidato presidencial se retiró, bueno, por el atentado, murió. No, lo operaron del corazón. Por la enfermedad, Sí. pero yo creo que independientemente de esto, todavía Colombia no está preparada para tener un candidato, bueno, pues que sacara muchos votos. Tenía muy poca intención de voto. Tenía muy poca intención de voto, Es la aunque por verdad. eso señalamos que sí en las cámaras obtuvieron pues una buena representación. Bueno, vamos a ver durante todo este programa cómo los candidatos de Colombia Humana y el candidato del Centro Democrático están cimero en las encuestas, principalmente Gustavo Petro, Iván Duque. Iván Duque, que es el candidato uribista, pero me refiero a que Gustavo Petro ha sido el que más ha tomado, pues, el que más rápido ha subido en los últimos días. Bueno, en Colombia tradicionalmente la política nacional se dividía entre liberales y conservadores. Y todavía siguen existiendo el Partido Conservador y el Partido Liberal, pero como ha venido sucediendo en muchos otros países de América Latina, como podríamos analizar, por ejemplo, el caso de México, que también tiene unas elecciones presidenciales próximamente, los partidos tradicionales han comenzado a mostrar signos de cansancio en la simpatía popular. La gente quiere no solamente cambios de cara, sino también cambios de políticas y cambios de programas. Y de resultados. Y de resultados al final de la gestión. En el caso de Colombia, todo este proceso ha estado muy signado por las negociaciones de paz que llevó a cabo el gobierno del presidente Juan Manuel Santos con la guerrilla de las FARC, quizás la guerrilla más antigua de América Latina, que por más de 50 años operó en toda la geografía de Colombia y que llegó a tener un control bastante estrecho de zonas rurales sobre todo. En las ciudades menos, pero en las zonas rurales tenía una gran incidencia. Entonces, este proceso en el cual Santos puso todo su capital político y las FARC se embarcaron, entiendo yo que sinceramente ya dar fin a una situación que era no tenía salida. No había un ganador, tampoco un perdedor, aunque las FARC habían ido reduciendo su espacio de acción, de operación en el territorio colombiano. Había costado muchas vidas, decenas de miles de vidas. De ellos mismos principalmente, o sea, ya estaban totalmente desgastados y no se le veía pues un rumbo y un objetivo claro, y definitivamente ellos van a estar mejor teniendo representaciones en el Congreso, inclusive pudiendo pues teniendo el derecho, vamos a llamarlo así, hasta de aspirar por una candidatura presidencial. Sí, bueno, evidentemente que el proceso de paz ha sido una de las cosas que más ha incidido. Conocido el exterior sobre Colombia, pero en Colombia también hay un proceso de cambios muy marcado, hay un proceso de fortalecimiento, vamos a decir, de un polo alternativo de carácter centroizquierda o izquierda, como se quiera llamar, y también el surgimiento de una nueva derecha, fundamentalmente la que representa el expresidente colombiano
Álvaro Uribe Vélez, que por razones constitucionales, en el caso de Colombia, no puede volver a ser presidente. Él se ha presentado al Senado, ganó en la primera ocasión y ahora también fue reelecto con una alta votación en su departamento de origen, que es Antioquia. Para poder comenzar este análisis, sería importante que le proyectemos unas encuestas que se han venido realizando en Colombia sobre las preferencias electorales, cuáles son los principales candidatos y a qué tendencia responden los mismos. Vamos a ver el video relacionado a las encuestas presidenciales en Colombia en 2018, por favor. Si las elecciones a la presidencia fueran mañana y los candidatos son los siguientes, ¿por cuál de ellos votaría? Gustavo Petro, 22%. Sergio Fajardo, 16%. Iván Duque, 15%. Germán Vargas Lleras, 8%. Marta Lucía Ramírez, 6%. Humberto de la Calle, 5%. Vivian Morales, 2%. Juan Carlos Pinzón, 2%. Alejandro Ordóñez, 2%. Piedad Córdoba, 1%. Carlos Caicedo, 1%. Rodrigo Londoño Timochenko, 0%. 20%. Esta es la evolución de los 4 primeros candidatos. Gustavo Petro el 8 de febrero tenía 23% de intención de voto, hoy baja al 22%. Sergio Fajardo bajó del 18% del 8 de febrero al 16% de hoy. Iván Duque subió del 8% de hace 15 días al 15% de hoy. Germán Vargas Lleras bajó del 10% de hace 2 semanas al 8% de hoy. Por regiones, en Bogotá, primero Gustavo Petro con el 32% de intención de voto, segundo Iván Duque con el 15%, tercero Sergio Fajardo con el 14%, cuarto Germán Vargas Lleras con el 6%. En el Caribe, primero Gustavo Petro con el 33%, segundo Iván Duque con el 13%, tercero Germán Vargas Lleras con el 11%, cuarto Sergio Fajardo con el 9%. En la región central, primero Gustavo Petro con el 24%, segundo Iván Duque con el 17%, tercero Germán Vargas con el 9%, cuarto empatados Sergio Fajardo y Humberto de la Calle con el 8%. En el eje cafetero, primero Sergio Fajardo con el 34%, segundo Iván Duque con el 21%, tercero Marta Lucía Ramírez 10%, cuarto Gustavo Petro con el 6%. En la región oriente, los 2 primeros, Sergio Fajardo e Iván Duque con el 13%. Los 2 terceros, Gustavo Petro y Germán Vargas Lleras con el 11%. En la región del Pacífico, primero Sergio Fajardo con el 14%, segundo Gustavo Petro con el 13%, tercero Iván Duque con el 12%, cuarto Germán Vargas Lleras con el 10%. Esta es la ficha técnica. Bien, ahí veíamos una fotografía del momento en que se hizo esa encuesta, pero en Colombia las encuestas son muy disímiles. Es realmente llamativo. Yo viví en Colombia varios años y como, por ejemplo, en el referéndum sobre los acuerdos de paz, que todas las encuestas daban entre un 60 y un 65% del sí. Al final, el no ganó con un 52%. Pero eso es repetitivo en Colombia, Julio, ¿tú te refieres? ¿O fue con el acuerdo de paz, que era un tema tan álgido? No, es repetitivo. Es repetitivo porque Colombia es un país bastante grande. Un país de casi 50 millones de habitantes. Ustedes veían que ahí hablaban de regiones. Las regiones más importantes en términos de población es la región metropolitana de la capital, Bogotá, como es en casi todos los países, la región de la Caribe, llaman Caribe a lo que es la costa Caribe. Lo que está arriba, obvio. Exacto, al norte de Colombia, que vendría a ser al sur nuestro. Y el eje cafetero, que es todo lo que incluye la segunda ciudad, Medellín, y toda la zona centro-oeste de Colombia, que es donde se produce el café, que es una zona muy conservadora. Si ustedes ven la diferencia
de las intenciones de voto según los candidatos, Sí, ustedes se varía van a dar mucho. cuenta de que varían bastante. Y además hay una nota importante, y es que a esta altura el nivel de simpatía, ninguno pasa del 30%. Bueno, pero acuérdate, tú sabrás más que yo de eso. En Colombia siempre hay una segunda vuelta y quizás por eso se respete al sí, principio. Uribe ganó en primera vuelta, la segunda vez. La primera no. Pero ¿Con cuánto se gana en primera vuelta? con 50, como en todos los países. Exacto, como en todos los Es que países. en todos los países No, así. hay en uno En que Argentina hicieron un invento, sí. un 45 Exacto. y una diferencia de 10, pero es un invento. Sí, es un invento. La esencia de la doble vuelta es que el presidente de la República tenga más de la mitad de los votantes, por lo menos. Si ¿Y en no, México cómo es en México? No, en México es distinto, lo vamos a ver después. En México es con mayoría simple. Sí. O Sí, sea sí. que no siempre es el 50. Sí. Sí, bueno, no, donde existe el sistema de doble vuelta que se ha generalizado Exactamente. en Latinoamérica, copiado del modelo francés. Exactamente. Pero tenemos que ir a una pausa y volvemos con este tema de las elecciones en Colombia. Bueno, como tú bien dices, Julio, en las regiones, como vimos aquí en este reportaje, algunos, inclusive Sergio Fajardo, que es el que está en tercer lugar en la mayoría de las partes, en la región Pacífico, estuvo de primera, o sea que hay mucha variación. También el vicepresidente Germán Vargas Llera está también entre los 4 primeros, vamos a decir. De manera que hay no se sabe a pesar de la cercanía de las elecciones. Un dato también interesante es que ya las elecciones legislativas pasaron y el partido uribista obtuvo la mayoría, obtuvo 19. Bueno, relativa, porque no controla ninguna de las dos No, cámaras. pero tuvo 19, mientras que Cambio Radical tuvo 16 y el Partido Conservador 15 y el Liberal 14, ya de ahí para abajo. Pero ninguno controla. Ninguno controla. El de Juan Manuel Santos tuvo 14 también y el partido Alianza Verde el 10. De manera que es verdad, todo el mundo tiene un pedacito, de hecho hasta las FARC tienen 5 diputados. 5 y 5. O sea que... 5 senadores y 5 Y diputados. 5 diputados. Está el pastel muy repartido. ¿Tú crees que esto pueda cambiar mucho de aquí al 27 Bueno, lo que pasa de es mayo? que las coaliciones electorales para el Congreso son distintas a las coaliciones electorales Claro, para la presidencia. Es decir, la cantidad de partidos que se coaligan es distinto. Por ejemplo, la derecha está coaligada en el partido de la Unión del Centro Democrático, que es el partido de Uribe, Sí. y el Partido Conservador. Tienen un acuerdo formal. Es decir, el Partido Conservador no lleva candidato. Sí, Y sí, ahí- sí. Y aquí sí, lógico. Ahí tenía sus candidatos al Congreso. Por otro lado, vamos a decir, la izquierda o centro izquierda, que participó también dividido en varios candidatos. En el caso de las elecciones presidenciales, no está unificada en un solo candidato, pero está representada mayormente por la candidatura de la Gustavo coalición Petro. Colombia Humana, que encabeza el antiguo alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y ex senador. Es importante saber quiénes son estas personas. Claro, y por ejemplo, Gustavo ¿Quién Petro, es Gustavo que es- Petro? ¿Quién es Iván Duque? Claro. Fundamentalmente esos dos. Gustavo Petro es un economista brillante, yo lo conocí personalmente. graduado de Harvard, creo. No, de Lovaina. De Harvard es Duque. Es Duque. No sé. Es Duque, sí. Es Duque. Es un economista de 57 años que fue miembro muy destacado estudiante en sus orígenes de la Universidad Externado de Colombia, posteriormente hizo un posgrado en Bélgica, parecido igual que Correa, Sí. que hizo también después Correa se fue a Estados Unidos también. Hizo un doctorado en Bélgica y después estudió también en los Estados Unidos.
es una persona de una formación intelectual muy sólida. Fue miembro del M-19, un movimiento guerrillero que fue, en cierto sentido, el que diseñó, con los acuerdos que se hicieron en el año 90, la actual Constitución de Colombia, con la Asamblea Constituyente. Que cambió muchas cosas. Muchísimo. Y fue además, senador y alcalde de Bogotá. Y como nota curiosa de Petro, podríamos decir que algunos lo llaman el comandante Aureliano, haciendo, vamos a decir, alguna similitud con el personaje de la novela de García Márquez, el Aureliano Buendía. O sea que es una persona muy familiarizada con lo que es el pueblo colombiano. Y es un hombre de origen muy popular. Sí, es de origen muy popular, tiene un arrastre muy popular, y algo muy importante también es que parece que la juventud tiene mucha esperanza en Gustavo Petro, y como todos sabemos hay una masa de votantes jóvenes grande en Colombia, que inclusive va a ser la primera vez que voten las elecciones. Es importante también señalar que los medios tradicionales de Colombia tienen demonizado a Gustavo Petro como el representante de lo que ellos llaman el castrochavismo, y sobre todo Uribe. Uribe y su tendencia. Como ustedes se podrán imaginar, la crisis venezolana ha tenido mucho impacto en Colombia. Claro que sí. Por muchas razones. Primero, porque son dos países muy parecidos, fronterizos, con una frontera enorme. No, y de hecho hay muchísimos venezolanos y que se ha están habido yendo a una Colombia. emigración de venezolanos grande, que se estima en unos 200 a 300 mil personas en Colombia, que ha impactado mucho el ideario popular. Además de que durante todo el periodo de Uribe y una parte del de Santos, el espantapájaros que se ha utilizado siempre para asustar es Venezuela. Venezuela es como el cuco que era en los años 60 y 70 Cuba. Yo creo que peor, porque Venezuela, de haber sido un país muy rico y petrolero, ahora mismo hay un éxodo enorme, que ustedes dirán que en Cuba hubo cierto éxodo también, pero Cuba conservó, y en un momento donde todavía existía el bloque soviético, por ejemplo. Y tenía una gran relación con la Unión Soviética. Y además que tenía como una esencia, un pensamiento distinto, que aquí no queda nada. Además, no vamos a comparar a Fidel Castro, por ejemplo, con Maduro, ¿verdad? No. O sea que Venezuela es definitivamente... Ni siquiera Raúl. Ni siquiera Raúl. Imposible. No. Es un gran cuco Venezuela. O sea que entonces, le digan Castro chavista. Ese es un elemento importante. Pero Gustavo Petro tiene propuestas muy fundamentales para los problemas, por ejemplo, de tenencia de la tierra, de seguridad salud, social. Seguridad social. Y tenemos un video que le queremos compartir sobre una intervención, una parte de esa intervención que hizo Gustavo Petro sobre el tema de las pensiones y sobre el tema de la salud, que se parece mucho a lo que está pasando aquí. Entonces, vamos a ver el tema de salud y pensiones en Gustavo Petro. Pero intentémoslo. Los dueños del sistema pensional en Colombia son Luis Carlos Sarmiento Angulo, Porvenir, y el sindicato antioqueño, que se llama Protección. Los dueños del sistema de salud son los mismos. Convirtieron las pensiones y la salud en el mayor negocio financiero de Colombia a través de un ahorro forzado. En pensiones recaudan de 14 millones y pico de personas cotizantes 220 billones desde hace 24 años. Controlan y usan ese dinero en sus negocios, 4G, clínicas, bancos, paraísos fiscales, la compra del tiempo, etc. ¿Cuántos pensionados tienen? 124,000. No da pensiones. El modelo lo calcamos de Chile, y en Chile millones de personas salen a las calles porque ya demandan una transformación de un sistema que le sirve a los banqueros y no le sirve al pueblo para tener pensión. Ustedes en ese sistema no van a tener pensión, yo tampoco. Además tengo un embargo de 80, ya de 100 millones de dólares, o sea que no pienso en eso.
se demanda una reforma del sistema pensional con un objetivo, que dé pensiones. No voy sería un tema de otra conferencia. Yo he querido proponer el sistema de pilares de Uruguay, que permite a través del reparto simple en el primer pilar una cotización universal que pudiese permitir por lo menos los cotizantes. Y un segundo pilar, dependiendo de la capacidad de pago, que puede incluso ser público o privado. En salud tenemos el mismo fenómeno. Bueno, conocemos la crisis. Ahí tienen ustedes un hospital a punto de cerrar. Echaron 500 trabajadores. 1000 hospitales están a punto de cerrar en Colombia. La tasa de mortalidad infantil es 17 por 1000 en Colombia. Nosotros pudimos reducirla en Bogotá al 8. Y pudimos decir con orgullo que no moría un niño de hambre. Y redujimos la tasa de mortalidad infantil, la tasa de mortalidad materna, la tasa de mortalidad perinatal, la tasa de mortalidad por enfermedades agudas respiratorias, por DEA, etcétera. ¿Cómo lo hicimos? ¿Y qué proponemos? Sí. Que dice el dicho popular, es mejor curar que prevenir. ¿Qué? Es mejor prevenir que curar. El sistema actual hace el negocio curando, es decir, necesita que la gente se enferme. Un verdadero modelo de salud debe prevenir antes. Una buena parte del dinero tiene que construir un sistema preventivo que permita que todos los hogares de Colombia, por muy remotos que vivan, puedan ser atendidos de manera directa por equipos médicos, sin importar si están asegurados o no, pagos por el Estado. Lo hicimos en Bogotá y funcionó. Eso fue lo que permitió reducir todas las tasas de mortalidad y morbilidad de la ciudad. Sobre esa base, prevenir abarata los costos de la curación cuando ya se produce la enfermedad. Y en esa etapa de lo curativo, el Estado debe mantener tecnológicamente al día toda la red pública hospitalaria. Entre un modelo curativo y una red pública hospitalaria donde no se cierre ningún hospital porque no dependa de los contratos con las EPS, sino del presupuesto del Estado, las EPS reducen su espacio mercantil a aseguramientos para poblaciones que puedan tener la condición económica, pero nosotros podemos garantizar antes que nada el derecho universal a la salud. Entre salud preventiva y una red pública hospitalaria tecnológicamente sostenida por el presupuesto y no por la contratación de las EPS, estoy absolutamente convencido, lo demostramos en Bogotá, que se puede tener un servicio de salud eficaz en términos de salvar la vida, de disminuir al máximo la probabilidad y la realidad de la muerte. Gracias. Muy bien, amigos, ahí veíamos una intervención en un debate de candidatos presidenciales en una universidad en Colombia sobre la propuesta de Gustavo Petro con relación a un aspecto central de todos nuestros países, porque lo que él estaba hablando sería aplicable aquí a la República Dominicana, que es el sistema de salud centrado sobre empresas constituidas por grupos financieros privados. Y también habló de pensiones, y que de nosotros pensiones, lo hemos tratado en que este mismo también programa. lo hemos visto como el sistema de pensiones. Ya oí ayer que llegó a 520.000 millones de pesos en el caso dominicano, sí, que eso es más de 11.000 millones de dólares, sí, y no hay pensiones. Claro. Y no hay la primera pensión y cuando haya serán ínfimas, porque con eso nadie va a poder vivir. Así es. Entonces, esos problemas no son exclusivos nuestros. Usted lo encuentra en Colombia, usted lo encuentra en Chile, usted lo encuentra en diferentes modalidades y expresiones, pero en algunos muy parecidos, en otros menos, en América Latina. Y por eso tenemos que estar también tan atentos, señores, claro, a lo que pasa en otros porque esto países. no es no es solamente cultura general,
No es saber que qué está pasando allá, sino es Claro. porque es nuestro futuro también. generalmente los problemas que pasan en estos países es porque o lo estamos pasando nosotros o lo vamos a pasar, y tenemos que aprender de esas experiencias de otros, porque es que si no vamos a estar repitiendo todas las veces la misma historia. Así es. El otro candidato que tiene probabilidades de ser electo presidente es el candidato aupado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, un joven de 41 años, aunque usted lo ve y aparenta de más, que se llama Iván Duque, que también es Del Centro Democrático. Del Centro Democrático, aliado con el Partido Liberal. Y tú tienes ahí para el aspecto de su biografía, ¿no? Sí, yo te decía que era economista también, había estudiado en Harvard y vamos a oír el video Hay porque una- no tengo hay una muchos de- hay datos, video pero también. es brillante también el muchacho. Sí, es un muchacho muy joven. Y definitivamente tiene... Bueno, un muchacho, un señor sí, muy joven. Bueno, ya 40 años 41. tiene. 41. 41, por eso, pero 40 años tiene cualquier muchacho, ¿verdad? Sí. La verdad es que están, aunque Petro ha subido en los últimos días, vamos a decir, o el último mes en la preferencia al voto, están bastante parejos y como tú Y que has seguro habrá vivido- una segunda vuelta. Sí, y seguro, o sea que todo dependerá de las alianzas, y como se le tiene tanto miedo por esta acusación de castrochavista a Petro, no se sabe lo que va a pasar en Colombia, y más como corrobora Julio, que ha vivido en Colombia durante varios años, estuviste 3. allá de embajador, 3. pues conoces bien esta sociedad muy disímil en todas sus regiones. Así es. Tenemos la disertación de... Bueno, de- tenemos un video que es muy interesante de también, Iván que son Duque. las propuestas de Iván Duque. Adelante. Duque está dispuesto a tirar los dados por el expresidente Uribe cuantas veces sean necesarias. Hay muchos que dicen que lo único malo que tiene usted es justamente la sombra del expresidente Uribe. Me siento orgulloso de ser uribista y me siento orgulloso de trabajar en equipo con él y con la bancada del Centro Democrático. Sus movimientos para encarar los problemas del país tienen grandes coincidencias. ¿Cómo va a tirar los dados cuando tenga, en caso tal de ser elegido, poner orden y seguridad al país? 1. Recuperar el control fronterizo. 2. El tema de los cultivos ilícitos no los podemos seguir dejar creciendo. Yo creo que nosotros tenemos que buscar una prohibición efectiva de la dosis personal y sacar a los jíbaros de los parques. 3. Empoderar nuevamente a la ciudadanía. Redes de cooperantes. Muy Uribe. Es que yo creo que le funcionó al país. Tiene claro a quiénes sacaría del tablero. A todo aquel que con la delincuencia y con el crimen le quite cosas a los colombianos, a los corruptos, a las FARC, al narcotráfico, al ELN. Soplar a diestra y siniestra a cualquier corrupto que se le atraviese, dice. A ellos realmente deberían meterlos a la cárcel. ¿Qué va a hacer usted para combatir ese flagelo? Si el ciudadano empieza a denunciar y la denuncia empieza a activar al Estado, lo segundo que quiero es que podamos darle a Colombia la extinción de dominio express para quitarle a los corruptos hasta el último peso de su patrimonio que le arrebataron a la ciudadanía. La educación tiene una casilla especial. Aquí hay que buscar que la primera base sea nutrición de calidad con los micronutrientes que necesitan los niños para aprender. Segundo, la cobertura preescolar. En el campo colombiano, 72.5% de los niños no van al preescolar. Pero para cumplirlo debe sacar muchos pares y de números grandes. Lo veo como muy entusiasta, queriendo abarcar absolutamente todo cuando hablamos de que lo que no hay es plata. No, porque es que lo que usted debe buscar es que la plata se asigne bien. Hoy el presupuesto de educación es altísimo. El problema que es, la alimentación escolar en muchos lugares se está perdiendo por la pésima contratación. Lo otro, nosotros en Colombia tenemos en este momento la capacidad de construir 1000 preescolares en los próximos 4 años. Político que se respete lanza, corre y habla de esto. ¿Cómo garantizarle a la gente que va a mejorar su capacidad adquisitiva? Que va a hacer rendir más la plata. Mire lo que le pasó a los colombianos el año pasado. El aumento del salario mínimo se lo comió la inflación en el 2016. Se lo comió. Y empezó el 2017 con un IVA del 19%. ¿Qué pasó? Se le afectó la capacidad de consumo. Y eso se notó. ¿Sabe cuánto vale un punto de IVA? 2.7 billones de pesos. Cuando uno oye hablar a alguien en ese tono, en medio de tantos problemas financieros que hay hoy por hoy en el país, uno dice, no sé si creerle. ¿Me estará diciendo la verdad? Pues yo se lo empiezo diciendo por una cosa muy práctica. Hay quienes dicen que entre más usted aumente los impuestos, más se empieza a destruir a los que generan empleo. El político novato quedó atrás
Hoy, como precandidato presidencial y buen jugador de parqués, habla calculando. Y otra vez, y 8. 14 y 8, ¿cuánto le da? 22. Por eso, hasta el 2022 queremos gobernar la Colombia. Juan Diego Alvira, Noticias Caracol. Simpática la forma de terminar la entrevista. Así es. Pero la verdad es que quiere abarcar muchos puntos y él dice algo muy importante y es mejorar la capacidad adquisitiva de los ciudadanos, que es lo que deberíamos de hacer aquí también, pero eso no es tan fácil como parece. Y fíjate que ellos tienen un buen presupuesto de educación, tienen los mismos problemas que nosotros con los preescolares. Aquí las personas de bajo nivel adquisitivo no pueden mandar sus niños a preescolares. De hecho, todavía las personas de clase media se les hace difícil porque son carísimos y la alimentación a nivel del niño pequeño también nuestro país está pues totalmente desamparada, vamos a decir. Por eso inclusive se habla tanto de la lactancia materna, porque es la única forma de mantener el niño totalmente ya en el primer año sin microbios en la preparación y nutrido. Pero como decía Julio, abarca demasiados puntos y tiene una política muy parecida a la de Uribe, pero tiene mucha gente. Sí, sí, eso es indudable. Es decir, el peso del uribismo En Colombia en la es enorme. política colombiana contemporánea nadie la puede negar. Y de hecho Uribe representó en el largo viacrucis que ha pasado ese país desde que fue asesinado el líder liberal Jorge Eleazar Gaitán en 1948. Colombia pasó realmente por una violencia endémica, que es uno de los problemas fundamentales, y es lo que el entrevistador le decía: usted vuelve al control fronterizo, sí, al control de los cultivos ilícitos por medios militares. Él habló quizá de legalización, algo de algunas dosis personales, no fue muy claro, pero eso fue lo que Quiso decir. quiso decir, quizá no se entendió muy bien. Y algunos pequeños cambios en la política de educación y de salud. Pero en esencia, el sistema existente en Colombia, que se sustenta sobre la privatización de la salud, la privatización de la parte de la educación importante y la privatización de las pensiones, va a seguir siendo el mismo. Este señor ha dicho que él no va a cambiar nada, que es lo que va a tratar de mejorar la administración. Habló de la extinción de dominio, que es algo que ya aquí se conoce. Para el caso de los narcotraficantes, él está planteando extinción de dominio para los corruptos. ¿En la extinción de dominio qué es? Usted es acusado de corrupción y a usted se le incauta todo lo que usted tiene. Exacto. Inclusive antes de terminar el juicio. Antes de terminar el Antes juicio, de pero terminar el juicio. preventivamente Preventivamente, primero y se confirma luego. en caso de que lo descarguen, entonces habrá Bueno, que pero ese devolverse. eso es un gran paso. Que Aquí se está planteando para los narcotraficantes, porque hemos visto cómo Claro grandes que narcotraficantes aquí se van a su casa con eso es una con todo el barbaridad y es dinero. una burla a la ciudadanía. Así Eso es. es una barbaridad. entonces tenemos que hacer una pausa y volvemos con este tema de las próximas elecciones en Colombia. Julio, ¿cómo evaluarías tú los cambios positivos, vamos a decir, en Colombia, tú que viviste allá 3 años y que viene de una sociedad, bueno, pues con muchos problemas, con guerrillas, con mucha violencia? ¿Cómo tú podrías evaluar el lugar donde está ahora Colombia después de haber salido de ese oscurantismo, vamos a decir, y aunque todavía tiene muchos problemas que hay que resolver, como hemos visto en este mismo programa, pero es una sociedad muy distinta a lo que veíamos antes, cuando inclusive los turistas no se atrevían ni siquiera a pisar Colombia? Sí, es así, es indudablemente, digamos, esa guerra civil larvada que estalló
después del asesinato de Gaitán en 1948, que ocupó todos los años 50 y que finalmente en el año 58 se llegó al llamado pacto del Frente Nacional entre los liberales y los conservadores, pero que no desactivó la violencia en las zonas rurales, que era producto también de la estructura de propiedad de la tierra en Colombia. Colombia es un país muy agrícola, muy volcado al campo. Los colombianos que viven en grandes ciudades tienen caballos, tienen finquitas, tienen una tradición, diríamos, del mundo rural muy importante. Y hay una gran población que vive en las zonas rurales también. Entonces, debido a ese conflicto anterior y a su continuación en las zonas rurales, sobre todo por la gran violencia del Estado, porque eso es algo que hay que decirlo, la violencia no es que viene de la guerrilla, en cierto sentido es una reacción. En algún momento, aunque después se transformaría en otra cosa, pero sus inicios es una gran violencia proveniente del Estado y de las guerras civiles que ha habido en Colombia, continuadas, y de una tradición de violencia muy fuerte. Yo recuerdo cuando yo llegué a Colombia como embajador en el año 2007, ya había mejorado mucho la situación de seguridad en Bogotá. ¿En qué año? 2007. Pero, aún así, para que ustedes tengan una idea, nosotros tenemos, la República Dominicana, una tasa de criminalidad de 15 muertos por cada 100.000 habitantes. Bueno, Colombia llegó a tener 98. Wow. Y Terrible. Bogotá, que tuvo también unos rangos altísimos por encima de 60 y 70, había bajado a 30. Wow. Y eso se consideraba un gran logro, evidentemente que lo era. De hecho, inclusive después bajó un poco más y volvió y subió, y sobre todo en Medellín se está deteriorando mucho la situación, porque hay tradiciones y redes de, primero, el narcotráfico. La producción de cocaína en Colombia es el principal país productor de cocaína del mundo. Sí. Producto de esos carteles que existieron en el pasado, que mucha gente conoce, y de su disolución en microcarteles, que es lo que hay ahora, pero que no ha bajado la producción de estupefacientes, de cocaína, de heroína, de éxtasis, Y que financian al mismo tiempo muchísimos movimientos. Bueno, claro que no. Hay un fenómeno que hay que destacar y que no se menciona mucho. La guerrilla evidentemente fue un factor fundamental durante los últimos 50 años de la vida de Colombia. Pero los paramilitares, que es lo mismo que la guerrilla, pero de ultraderecha, los escuadrones de la muerte y los paramilitares de muchas regiones de Colombia, que sacaban a los narcotraficantes. Sacaban a los guerrilleros. Sí. Y ellos tomaban posesión del territorio. Inclusive llegaron a tener una cantidad de hombres en armas mucho mayor que la guerrilla. La guerrilla llegó a tener 20 a 25 mil hombres. Eran dos movimientos que coexistían, pero claro, enemigos a muerte, porque uno eran de derecha. Y eran usados por el ejército también. A eso me refiero. Los paramilitares eran usados por el ejército, pero todavía no han desaparecido los paramilitares. Pero muchas veces también guerrilleros, o mejor dicho, el narcotráfico financió a lo que eran los gobiernos. O sea, se daban los dos casos. De todo, en Colombia se dio de todo, señor, de todo. Realmente el avance hacia un país en paz y un país que se pueda volcar a resolver su problema ha tenido una transformación enorme, pero falta mucho, hay mucha desigualdad, hay mucha injusticia, hay mucha pobreza en Colombia. Yo diría que en cierto sentido es un país que se parece bastante a nosotros. Pero fíjate que el índice de analfabetismo es mucho menor en Colombia que nosotros. O sea que en aquí educación... no es tan alto tampoco. Ya no, pero hace poco hemos corregido esto con... Sí, pero
Evidentemente el índice cultural general en Colombia es mucho más alto, claro. pero eso varía por regiones. En el Caribe es idéntico aquí. En la región del eje cafetero tiene otras características. Porque es muy rural. Es muy rural. Muy rural. Entonces, en todo esto es lo que está en juego ahora. Si hay una continuidad de políticas neoliberales en Colombia, o si hay realmente un cambio que permita iniciar una transformación de estructura en un sentido hacia la justicia social. Bueno, Julio, dos cosas son importantes en esto que tú dices. Primero, este miedo de acusar a Petro de un castrista, chavista, como le dicen. Y segundo, que en América Latina hemos visto muchas veces que los votantes prefieren una figura que no haga un rompimiento total con el orden establecido, aunque muchas veces lo demanda el momento, por miedo. Entonces pudiera ser... ¿Eso lo piensan quién, los votantes o tú? Los votantes. Los votantes. Tú has visto, no, definitivamente. ¿Y por qué entonces se eligió a Chávez, se eligió a Correa, Chávez se eligió a Evo Morales, se eligió... Porque los partidos tradicionales estaban tan cansados que puede ser que en este ciclo eso pase. Pero si tú te fijas, el mismo caso de Petro, quien está diciendo, y López Obrador en México... El miedo es un arma en contra. Exacto, evidentemente. Y esto pudiera ser que neutralice un poco las propuestas de Petro. Pero yo lo que creo es que vamos a tener que hacer un programa en el análisis de la primera vuelta, pues empezando los días de junio, porque en Colombia nada más hay 2 semanas de diferencia entre la primera vuelta, 3 semanas, y la segunda. O sea que en junio se va a decidir quién será el próximo presidente de Colombia. Se nos acabó el tiempo, demasiado rápido, Julio, ¿verdad? Así es. Gracias, amigos. Hasta la próxima.